Buenas, mi maestra de la conciencia, guerreras y guerreros. Saludos, su amigo el Tiger. Con este cerramos este libro y arrancaremos a ver el segundo libro, que es una realidad aparte, los comentarios. ¿Qué se puede ver en este libro? Pues tiene una y mil cosas enganchantes, por eso es el libro que atrapó a toda una generación. Carlitos Castaneda atrapó a toda una generación, igual que Don Juan Matus, ¿no? Ya cuando murió, pues ya y también cuando vivía salieron muchos detractores, ¿no? Y gente que se sentía más que Carlitos Castaneda, ¿no? Hasta de su mismo grupo se encontró con gente que lo traicionó, que lo vieron como detractores, que yo soy mejor que tú, que eres un plagiario. Bueno, sin fin de cosas, ¿no? Pero cuando estaba el maestro, todos calladitos. Apenas se fue ya, ¿no? Y ahí, como siempre, ya sabes cómo es esto. Bueno, los comentarios, lo importante de esto, de todos estos libros, haciendo a un lado a los que siempre desvían del camino, gente que desvía del camino, del sendero, para que tú no encuentres esas perlas de conocimiento. Y Carlos Castaneda era muy fino cuando veía gente así, no, la hacía a un lado, les aplastaba su importancia personal, ¿no? Y estos se enojaban mucho. Bueno, entonces lo importante es, como decía Carlos Castaneda, esto es de ponerlo en práctica. No nada más leerlo, leer un libro, sino leer toda la saga y después de leerlo o en conjunto ir practicando, ¿no? Ir practicando lo que nos propone don Juan Matus o lo que nos propone Carlos Castaneda y ya después de eso dar un criterio si fue un charlatán o no fue un charlatán, ¿no? Hay muchas personas que dicen, sí, es un charlatán, charlatán, pero mi gran curso, vamos a hablar sobre la impecabilidad, vamos a hablar sobre las caminatas de atención. Es decir, se roban toda la terminología de lo que es la saga de Don Juan y la hacen propia de ellos, no le dan el reconocimiento al creador o al descubridor de la toltequidad, ¿no? Porque ese conocimiento estaba ahí, pero estaba desfragmentado. Y don Juan Matus lo que hace es darnos ese conocimiento que viene desde la antigüedad, si creemos realmente en lo que es la saga de don Juan Matus, ¿no? Lo importante es practicar, practicar, practicar lo que nos dejó esas prácticas de la toltequidad y en base a esas prácticas decir si es un charlatán o no es un charlatán o realmente es un maestro espiritual, ¿no? Eso se queda en cada lector practicante. Bien, entonces comentarios. Los comentarios, vamos a comentar lo que es lo que hace Carlos Castaneta después de 30 años. Dice comentarios del autor en una ocasión del 30º año de la publicación de las enseñanzas de Don Juan. ¿Qué piensa Carlos Castaneda después de 30 años? Pues nos escribe, las enseñanzas de Don Juan, una forma ya que de conocimiento, se publicó por primera vez en 1968. La primera edición en español en 1974. El libro fue el resultado de un trabajo antropológico de campo que realicé en el estado de Arizona, Estados Unidos de América, y en el estado de Sonora, México, cuando me encontraba dedicado a cursar mis estudios graduados en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, Los Ángeles. Por casualidad conocí a un viejo chamán, un indio yaqui del estado de Sonora de México. Su nombre era Juan Matus. Y empieza la saga. Bajo la influencia de los profesores me involucré profundamente en un trabajo de campo. Le quedaba muy poco tiempo a los procesos de pensamiento de la cultura indígena americana. Antes de todo,
se pudiera un revoltijo de la tecnología moderna. Era la época en la que la tecnología moderna avanzaba a un paso tremendo, el modernismo, pero también había una gran inquietud espiritual. La época del 68 y todo lo que fuera indígena estaba oculto. No había absolutamente nada, solamente aparecían gentes como Gordon Watson, que llegaba a México y buscaba ese conocimiento antiguo con María Sabina, con los hongos, Fernando Benítez, con los indios de México, y trataban de recuperar ese conocimiento ancestral que estaba ahí. Y es Carlos Castaneda el que recupera esa información con don Juan Matus y la da. Y aunque muchos antropólogos de su momento dicen que es charlatán, en su momento, durante y después y más después de su muerte, pero leen, ¿no? Y buscaban, ¿no? En ese tiempo, pues apenas salió un libro de Carlos Castaneda y dámelo para leerlo. Aunque después dijera, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Por qué a mí no? Si yo soy doctor. Como Salgari cuando odia a Mozart, ¿no? ¿Por qué, Dios mío, le diste el conocimiento a Mozart? ¿Por qué? Yo que me he matado tanto, ¿por qué no me lo das a mí? Una importancia personal tremendísima, Master. Aguas con todo. Bueno, el mundo de todos los días, mejor continuamos. El mundo de todos los días jamás puede tomarse como algo personal. Checa esta enseñanza tan tremenda, y esta lo aplicaba don Carlos Castaneda muy bien. Y más con la gente que se rodeaba. El mundo de todos los días jamás puede tomarse como algo personal, que tiene poder sobre nosotros, como algo que puede crearnos o destruirnos, porque el campo de batalla del hombre no está en su lucha con el mundo que lo rodea, con todos esos pinches tiranitos que se encuentran en el camino, todos esos vampiritos. Su campo de batalla está sobre el horizonte, en un área que es impensable para el hombre común, el área donde el hombre deja de ser hombre, Master. Donde el hombre deja de ser hombre, es decir, se transforma en un ser de luz, se transforma los dirá más adelante, en un ser inorgánico. ¿Por qué en un ser inorgánico? Porque ha perdido su cuerpo orgánico, su cuerpo corpóreo, se ha creado un cuerpo de luz, y explicó esas observaciones diciendo que era energéticamente imperativo para los seres humanos darse cuenta de que lo único que importa es su encuentro con el infinito, lo que está más allá en el horizonte, el águila. Eso es un hecho energético, ver el acto de percibir energía, cómo fluye en el universo, la capacidad de percibir energía. Comúnmente nuestra percepción está nada más atada al mundo cotidiano, a la materialidad de las cosas, no a más allá. Está enraizada su percepción, está cerrada. Siempre empezaba llamando la atención total de los chamanes, iniciando a darse cuenta de que somos seres que vamos a morir. Don Juan y otros chamanes de su linaje creían que la comprensión total de este hecho energético, esta verdad irreducible, conduciría a la aceptación de una nueva cognición. Comúnmente la gente se siente inmortal, piensa que va a vivir toda la vida. No se da cuenta de ese hecho energético, que todos vamos a morir. Estamos en la impermanencia de las cosas, como lo decía el Buda. Todo hay una impermanencia y todo está cambiando. Somos de hecho seres que vamos a morir. Por lo tanto, la verdadera lucha del hombre no está en la lucha con su prójimo. Tantos gente que se acercaba a Carlos Castaneda para chuparle el conocimiento y decir, es mío, no de él, ¿eh? Y hasta la fecha lo hace, ¿no? Se ponen palabras del maestro que, sin en cambio a Carlos Castaneda eso no le importaba. Ese los cortaba de tajo y que Dios te bendiga. Porque su lucha sabía que no era con su prójimo, sino con el infinito.
Y esto no siquiera es una lucha, es en esencia un asentamiento. Voluntariamente tenemos que asentir con el infinito. En la descripción de los videntes, nuestra vida se origina en el infinito. Fíjate nada más esto más. En la descripción de los videntes, nuestra vida se origina en el infinito. Nuestra vida se origina en el infinito, en la divinidad, en Dios, o en lo que tú quieras creer, o como don Juan decía, el águila, y termina donde tuvo su origen con el infinito. Para don Juan esto era un hecho energético que constituía la piedra angular de la cognición de los chamanes del México antiguo. Era cada matriz del cosmos es una expresión de energía. Desde un plano de ver energía, el cosmos entero está compuesto por fuerzas gemelas, que al mismo tiempo son opuestas y complementarias entre sí, la dualidad. Llamaron a estas dos fuerzas energía animada y energía inanimada. Y aquí fíjate lo que dice. Vieron que la energía inanimada no tiene conciencia. Para los chamanes la conciencia es una condición vibratoria de la energía animada. Don Juan dijo que los chamanes del México antiguo fueron los primeros en ver que todos los organismos de la Tierra son poseedores de una energía vibratoria. Los llamaron a estos seres orgánicos, es decir, nosotros, los que tenemos cuerpo todavía, materia, que es el propio organismo en el que establece cohesión y límites de energía. Nosotros somos seres orgánicos. Vieron también que existe una conglomeración de energía animada vibratoriamente que tiene cohesión propia, libre de ataduras del organismo, libres de estas ataduras materiales. Lo llamaron seres inorgánicos y los describieron como un cúmulo de energía cohesiva e invisible al ojo humano, una energía que es consciente de sí mismo y que posee una unidad determinada por una fuerza aglutinante, diferente a la fuerza aglutinante de un organismo. Convertir esa energía en el universo y datos sensoriales. El sistema de interpretar estos datos sensoriales es una cognición y sostiene que la cognición humana puede ser interrumpida temporalmente. Percibir directamente les permitió a los chamanes del linaje de don Juan ver a los seres humanos como un conglomerado de campos de energía que tienen la apariencia de esferas luminosas, es decir, el aura. Notamos que cada una de esas esferas luminosas está conectada individualmente con una masa energética de proporciones inconcebibles que existe en el universo, una masa que llaman el oscuro mar de la conciencia o el águila. Observaron que cada esfera individual está unida a este mar de la conciencia. Esos chamanes llamaron el punto de unión o el punto de encaje, para observar que ese es el lugar donde ocurre la percepción en la inmensa masa de energía del oscuro mar de la conciencia. Toda la percepción de los seres humanos, el oscuro mar de la conciencia, tiene ese, como Doctor Strange, ese gran ojo de Agamotto, ¿no? O el casco de Charles Xavier, ¿no? Que entra a la visión de la conciencia colectiva. El oscuro mar de la conciencia del águila entra a todas las mentes que hay y seres conscientes que están dentro del planeta Tierra. Enfocaron su ver en el oscuro mar de la conciencia. Fíjate, si en cambio los chamanes se dan cuenta de esto, así como el Yoda, ¿no? Siento la fuerza. ¡Ah! Necesito ahora ver yo la fuerza. Enfocaron su ver en el oscuro mar de la conciencia. Recordemos que la Guerra de las Galaxias, el maestro Yoda, está inspirado en las enseñanzas de Don Juan, en Don Juan Matus. Bueno, esa es otra historia. Fue la revelación de que todo el cosmos está compuesto por filamentos luminosos que se extienden infinitamente. Los chamanes lo describieron como filamentos luminosos que se dirigen a todas las direcciones sin jamás tocarse el uno al otro. El acto de cada chamán es enfocar su atención a la masa que le llamaron intentar. Vieron que el universo entero era un universo de intento.
Esto es un hecho energético de que el universo está compuesto por filamentos luminosos que pasan a través del punto de encaje. Los campos de energía que pasan a través del punto de encaje eran transformados en datos sensoriales. Su ver y observar el punto de encaje llevó a los videntes del México antiguo a descubrir el punto de encaje cambiaba de posición bajo condiciones como el sueño normal, es decir, el ensoñar, la extrema fatiga, la enfermedad o por la ingestión de algunas plantas psicotrópicas o las prácticas toltecas en sí que nos plantea don Juan Matos. Diferentes al mundo cotidiano, pero extremadamente parecido al hecho de que uno puede vivir o morir en él. Para los chamanes del México, y como don Juan Matus, el ejercicio más importante es intentar implicar un movimiento volitivo del punto de encaje para alcanzar otros puntos determinados del gran conglomerado total del campo de energía. Es decir, nuestro punto de encaje, nuestro punto de atención está fijo en una parte de ese gran campo de percepción del oscuro mar de la conciencia del águila. Y los chamanes trataban de mover su punto de encaje para llegar a esa totalidad. El universo mismo continuamente nos empuja y tira a nosotros y nos pone a prueba. Para ellos esto es un hecho energético. El universo en general es predatorio al máximo, pero no predatorio en el sentido en que entendemos el término, el acto de saquear o robar, de herir o explotar a los demás a un provecho propio. Para los chamanes del México antiguo, las condiciones predatorias del universo quería decir que el intentar del universo es estar constantemente poniendo a prueba la conciencia. Vieron que el universo crea un número inconcebible de seres orgánicos y un número inconcebible de seres inorgánicos. Hay mucha gente que trata de desviar diciendo, los seres inorgánicos son malos. Al ejercer esa acá es muy claro Castaneda con y don Juan Matus es algo del universo. Vieron que el universo crea un gran número inconcebible de seres orgánicos. No son nosotros. Hay más seres orgánicos en el mundo y en el universo. Y un gran número inconcebible también de seres inorgánicos. Al ejercer presión sobre todos ellos y el universo, los fuerza a acrecentar conciencia a los dos, al orgánico y al inorgánico, a que acrecenten su conciencia. Y de esta forma el universo trata de hacerse consciente de sí mismo. En el mundo cognitivo de los chamanes, por ende, la conciencia es la cuestión final. Acrecentar nuestra conciencia lo más que se pueda, tanto como ser orgánico como inorgánico. Don Juan Matus y los chamanes de su linaje consideraban a la conciencia como el acto de estar deliberadamente consciente de todas las posibilidades perceptivas que puede alcanzar el ser humano y más allá, Master. Para esto se necesita impecabilidad. Ser impecable significa hacer todo lo mejor que uno pueda y un tanto más. Los chamanes se enfrentan a hechos energéticos de su mundo conectivo. El ejercicio de todas las unidades de cognición de los chamanes permitió a don Juan y a todos los chamanes de su linaje a llegar a ciertas conclusiones energéticas. Según don Juan, la culminación de la búsqueda de un chamán es algo que lo considera un hecho energético más esencial, no solo para los videntes, sino para cada ser humano sobre la tierra, lo que llamaban el viaje definitivo. El viaje definitivo es la posibilidad de que la conciencia individual y acrecentada, hasta el límite por la adherencia del individuo en la cognición de los chamanes, es decir, llegar al máximo de conciencia aquí en la Tierra, pudiera mantenerse más allá del punto en que el organismo es capaz de funcionar como unidad cohesiva. Es decir, trascender nuestra muerte, los desafiantes de la muerte, es decir, más allá de la muerte. Esta conciencia trascendental fue comprendida por los chamanes del México antiguo como la posibilidad de que la conciencia de los seres humanos fuera más allá de lo conocido,
para llegar de esta forma al nivel de energía que fluye en el universo. Para los chamanes como don Juan Matus, su búsqueda consistía en llegar a ser al final un ser inorgánico. Checa Master. Es decir, energía consciente de sí misma, actuando como unidad cohesiva, pero sin organismos. Llamaron a este aspecto de su cognición la libertad total. Papá. Un estado en el que existe la conciencia libre de las imposiciones de la socialización y de la sintaxis de este mundo. Cuando uno se convierte en un ser inorgánico, se sale de todo tipo de sintaxis y socialización de este mundo. ¿Por qué? Porque entra a otros planos de percepción que ya no son humanos. Entra a un nivel mucho más alto. Los animales tienen su nivel de percepción dentro de su plano, que no pueden alcanzar el plano de percepción del ser humano. Y los ángeles o los seres de luz o los seres inorgánicos tienen un plano de percepción que no alcanzan todavía los humanos. Y esto es una escala evolutiva de conciencia acrecentada. Estos son las conclusiones generales que han extraído a partir de la inmersión de la cognición de los chamanes del México antiguo. Años después de la publicación de las enseñanzas de don Juan, una forma yaqui de conocimiento, me di cuenta de lo que don Juan me había ofrecido, una revolución cognitiva total de la percepción. Y que no lo entendieron las personas que estaban alrededor de él. Al contrario. Bueno, ¿para qué continúo? En mis obras, eso no vale la pena ni hablar. En mis obras subsiguientes he tratado de dar una idea de procedimientos para efectuar esa revolución cognitiva de la percepción, en vista de que don Juan me estaba familiarizando con un mundo vivo. Los procesos, en cambio, de tal mundo nunca cesan. La conclusión, por lo tanto, son solo dispositivos mnemotécnicos, estructuras operacionales que sirven como trampolines para saltar a nuevos horizontes de cognición. Y ahí acaba las enseñanzas de don Juan. ¿Qué son las enseñanzas de don Juan? ¿A dónde nos van a llevar? A romper nuestras barreras de la percepción, a acrecentar nuestra conciencia, a acrecentar nuestra forma de percibir, a ir más allá de nuestra historia personal, a ir más allá y alcanzar todo el conjunto de la conciencia colectiva del planeta Tierra, alcanzar la conciencia planetaria de la Madre Tierra e ir más allá, traspasar el nivel orgánico para llegar a lo inorgánico o divino. Eso es lo que nos plantea las enseñanzas de don Juan, a seguir caminos con corazón y preguntarnos, ¿tiene corazón este camino o no lo tiene? Y si no lo tiene, pues hay otros caminos que uno puede agarrar, ¿no? Cantidad de caminos que hay en este planeta Tierra y que cada camino tiene un propósito, ¿no? Y que uno debe de ir encontrando ese propósito. Si tiene corazón ese camino o no tiene corazón, si nos hace felices o no nos hace felices. Aquí depende de cada quien. Bueno, pues hasta ahí terminaría nuestros comentarios de las enseñanzas de don Juan y continuaremos con los comentarios de su segundo libro, que es una realidad aparte, o a lo mejor continuaremos con Cuarto Camino, relatos de Belcebú a su nieto, o alguna otra corriente, los de Maestro Samael, también libros muy buenos, los de la Gnosis, los de Mantanchía, taoístas. Hay cantidad de caminos, máster. No hay que enfrascarnos a un solo camino. Nos lo enseña don Juan Matus. Nuestro punto de encaje se queda fijo en una gran totalidad de esa conciencia colectiva de información y de conocimiento que está ahí en el oscuro mar de la conciencia del planeta Tierra. Fuerza, máster.